¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en un capítulo más del Reverente Podcast, esperando que se conecten con nosotros, esperando que nos ayuden a compartir y que aprovechemos este tiempo, este espacio que tenemos de El Reverente Podcast 100% en vivo. Y ya estamos aquí como cada martes, mi hermano, con un contenido de bendición a tu vida, con un contenido que yo creo que va a ser de edificación a tu vida. Y te invitamos a dejar tus comentarios, a interactuar con nosotros y claro que sí, a que permanezcas con nosotros durante esta hora y poquito fracción que vamos a estar transmitiendo en vivo. Dios los bendiga a todos los que se conectan cada martes y como siempre, mi esposa aquí conmigo a mi lado para compartir esta noche. Bendiciones, nos da gusto estar nuevamente con ustedes hoy. Un capítulo más, gracias a Dios que ahí vamos avanzando y podemos compartir con ustedes. Gracias a todos los que siempre martes tras martes comparten la publicación, comentan y están apoyándonos, y todos los que se van a conectar, todos los que van a estar escuchándonos unos momentos. Sabemos que todo esto lo hacemos con un único propósito, es de exaltar a Dios, de glorificar a Dios y de exponer su palabra tan preciosa y hermosa para nuestras vidas. Así es, así que mis hermanos, pues los invitamos a permanecer con nosotros. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le está pasando en esta noche de martes? Sabemos que el tráfico, el movimiento de la ciudad está bien complicado, bien difícil, pero bueno, si vas manejando, te invitamos a que sintonices, a que te quedes con nosotros durante este espacio y que compartas la transmisión para que otras personas sean bendecidas a través del Reverente Podcast. Enviamos un saludo a todas esas personas que martes tras martes nos acompañan en el Reverente, desde fuera del país, dentro del país, en la ciudad, en el tráfico, en la escuela, donde te encuentres. Te enviamos un saludo y te damos gracias por estar siempre con nosotros aquí en el Reverente. Un saludito a todos. Así es, qué bendición poder estar en estos momentos transmitiendo. Ahí tengan cuidado los que van manejando, porque a veces manejando por ahí nos escuchan o nos miran, pero tengan mucho cuidado. Ahorita las vialidades están muy extensas, mucho tráfico y todo, pero tengan mucho cuidado. Que el Señor les bendiga. Espero que los que estén donde estén, en el lugar, en su casa, a lo mejor algunos ya están en su casa descansando de toda esta jornada laboral, de todo lo que hicieron, y gloria a Dios porque podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias, porque bendito Dios no estamos ahorita a lo mejor en un hospital o en algo. Quizás hay gente que se sienta un poco afligida de su cuerpo físico, pero sabemos que en Dios hay poder y sanidad, y creemos que Dios es bueno. Así es, así que mis hermanos, los invitamos, como le decía, hacemos un momento a permanecer aquí en el Reverente. Este es martes 4 de noviembre, fíjate, ya 4 de noviembre, amor, ya el tiempo Se va de se va volada. bien rápido el tiempo, ya llevamos, con este ya van 26 episodios, fíjate. Así que el tiempo vuela, el tiempo se va bien rápido y pues bueno, hay que aprovechar bien el tiempo, como lo dice la Así palabra, es. porque los días son malos. Y hace días leía un post de un brother cristiano de la iglesia que decía, los tiempos son malos, es verdad, pero Dios es bueno. Y esto es real, aunque Así los es. tiempos sean malos, sabemos que tenemos un Dios muy bueno, y ese es su Así Dios es. y es mi Dios al que nosotros compartimos. Así que mi hermano, hoy queremos compartirle algo especial. Tenemos un tema, el día de hoy queremos compartir un tema. Nos sentimos contentos de estar hoy con ustedes. El programa pasado, el podcast pasado fue una bendición, también fue un éxito, la verdad. Gloria a Dios. Nos gozamos mucho con los invitados que tuvimos y yo creo que los que lo vieron también fueron bendecidos a través de este podcast de la semana pasada, pero hoy tenemos un tema que creo yo que no va a ser la excepción. Vamos a salir bendecidos esta noche con el tema que hoy tenemos. Así es, y vamos iniciando ya a nuestro tema del día de hoy. Y le queremos, hay una parte, veamos un libro. Realmente este libro yo no lo he leído, no he tenido la oportunidad o no me he dado la oportunidad de leerlo, pero cuando yo vi el título me llamó mucho la atención, porque es verdad.
a veces no comprendemos las cosas, a veces no entendemos los propósitos de Dios o lo que Dios hace, porque nosotros estamos tan acostumbrados a que Dios haga o que la gente haga em, lo que nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos. Estamos tan acostumbrados a esto, entonces cuando no hay una respuesta favorable o una respuesta que nosotros esperábamos, es cuando entramos a lo mejor en una confusión en de por qué me está pasando esto, y más cuando servimos a Dios. Muchas veces yo me lo llegué a preguntar, nunca cuestionando a Dios, nunca reclamándole a Dios, porque bendito Dios, nunca le he faltado en esta parte, pero sí me he preguntado, Señor, pues en qué estoy faltando, qué está pasando, cuestionándome a mí, no a Dios, cuestionándome a mí el por qué pasan las situaciones, por qué se tenemos que atravesar. De hecho, hace unos días yo me preguntaba, eh, hablando de la cuestión de un duelo, cuando tienes una pérdida de un familiar, y yo decía, siempre, porque el duelo no es lineal, el duelo no es de que vamos y vamos saliendo, el duelo es subidas y bajadas. Hay días que estás muy bien y hay días que pues te llega la nostalgia, el recuerdo de algo. Entonces se preguntaba esto, porque he visto gente que también lo dice, se saldrá pronto de esto, siempre se va a sentir el mismo dolor, siempre se va a sentir la misma aflicción, o algún día estaré bien, algún día recordaré ya sin llorar, muchas cosas. Y esto de tema que queremos hablar es cuando las cosas de Dios, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y al mencionar no tiene sentido, es decir, en pocas palabras, no lo entiendo, porque para nosotros no tiene explicación. Al mencionar esta palabra, las cosas de Dios no tienen sentido, es de esta manera, verlo de esta manera. No lo estoy entendiendo, por qué están pasando las cosas, porque para mí no tienen una explicación, van más allá de lo que yo pensaba. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así es, y fíjate que es esto que estamos hablando de cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en esta frase? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿qué es lo que llega primero a tu mente, amigo, brother, hermana en Cristo, que estás viendo el podcast de hoy? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esta frase? Yo creo que en ocasiones, yo creo firmemente desde mi perspectiva personal, yo creo que en ocasiones cuando en la vida nos están sucediendo cosas difíciles, hay cosas que nosotros no entendemos generalmente cuando son cosas difíciles, y esas cosas tan difíciles en ocasiones superan nuestro entendimiento, superan nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, porque realmente son cosas muy, muy difíciles que a veces no encontramos el sentido de por qué nos están sucediendo. De tan difícil que es mi situación, yo quisiera tener una explicación, pero a veces no lo entendemos, y por eso viene esta frase: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es difícil y es a veces un poco incomprensible desde nuestra parte, desde nuestros propios pensamientos, pero tenemos que recordar que los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. Sí, yo recuerdo, fíjense, las cosas más difíciles que han pasado en mi vida, puedo llamarlas pruebas, porque fue dentro del ministerio, dentro de donde yo estoy predicando, dentro de donde yo estoy sirviendo a Dios. Dentro de todo esto, bendito Dios y la gloria para el Señor, Dios me ha permitido perseverar en su obra. Yo no me he apartado, no ha sido las pruebas que han venido a mi vida por una corrección, por andar mal, que el Señor me corrigió para que yo volviera al camino. No ha sido así, han sido en los procesos difíciles que hemos vivido, tanto por decir la vez de que chocamos y que tengo una fractura y un fierro en mi pierna. Por esto venía yo de predicar en la radio en la palabra del Señor, y muchos procesos muy dolorosos a mi vida que han venido es dentro de yo servirle a Dios y adorarle. En una ocasión me dijo, cuando yo contaba el testimonio, dijo una hermana, es que pues Dios, qué bueno que Dios la trajo de esta manera.
Pero le digo, no, hermana, yo venía predicando, yo sirvo a Dios, no fue una corrección de Dios que me trajo el Señor porque andaba mal y es ahí cuando no entendemos los propósitos de Dios. Damos la gloria, sí damos la gloria porque Dios es digno de dar gloria, no nada más en los momentos tan agradables, en los momentos que yo esté bendecida, que me sienta bendecida. Nosotros tenemos que adorar a Dios en todo, aun cuando no entendamos, aun cuando no procesemos el por qué nos están viniendo las cosas difíciles, es para algo. No cuestionar a Dios tampoco, porque Dios no es para que se le cuestione el porqué de las situaciones. Pasan por algo, sí, pero no es para que le cuestionemos a Dios el porqué. Entonces, esto es cuando no entendemos el momento, no entendemos lo que está pasando, sí, pero Dios tiene un plan perfecto. Generalmente, cuando estás atravesando situaciones difíciles en tu vida, siempre surgen preguntas, surgen interrogantes, porque estamos pasando situaciones muy, muy difíciles. Siempre suelen surgir preguntas en nuestra mente, como ¿por qué a mí? Como lo decías hace un momento, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿O por qué no le pasa a otra persona que realmente hace cosas malas? Y en ocasiones nos es muy difícil entender esta parte cuando nos suceden situaciones difíciles y surgen preguntas, porque nuestra mente finita, nuestra mente que es limitada, no logra entender en ocasiones la magnitud de lo que nos está sucediendo. Pero Dios tiene un plan diseñado para cada una de las personas. Aún cuando las cosas te están saliendo mal, Dios ahí está de todas formas en un plan, y aunque no lo puedas comprender, Dios está obrando de alguna manera. Y tenemos que tratar de no entender, pero sí asimilar lo que estamos viviendo. Quiero contar una reflexión conforme a este tema. Fíjese, venía un hombre por el bosque, lo venían persiguiendo, le querían hacer daño, varias personas detrás de él, y él corrió fuerte, 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 y se llegó a perder entre el monte, y había una cueva, y él decidió meterse a esa cueva. Cuando se mete a esa cueva, él comienza a orar porque se acordó de Dios. Hay veces que no estás a lo mejor en el camino, pero ya tu familiar ya te habló de Cristo y tú tienes un conocimiento de que Dios es nuestro protector, nuestro pronto auxilio, y es el momento cuando la gente se acuerda de Dios y comienza a clamar. Esta persona se acordó de Dios y comenzó a clamar y a decirle: líbrame de esta, guárdame de esto, Señor. Y comenzó a hacer una oración a Dios y se escuchaba que andaban todavía ahí la gente buscándolo detrás de él, los que venían detrás de él para hacerle daño. Y dice que él en la cueva comenzó a ver una araña. Y él clamando, y él tan asustado y con miedo, porque tenía miedo de lo que le pudieran hacer estas personas. Y dice que comenzó a ver a la araña, y la araña comenzó a tejer una telaraña. Comenzó a hacerla y él empezó a observar y no entendía lo que estaba pasando y se preguntaba: Dios, yo te pedí que me protegieras, tu palabra dice que a tus ángeles mandarás, y que empezó a recitar la palabra de cuando Dios es nuestro protector, y comenzó a decirle: pero yo no te pedí una araña, yo para qué quiero una araña, y comenzó a decirle, y él se escuchaba a la gente por ahí cerca. Cuando la gente pasa, estas personas que venían detrás de él miran la cueva, pero ven que esa cueva tenía telaraña. Entonces, al ver que esa cueva tenía telaraña, jamás imaginaron que dentro de esa cueva estaba esta persona, porque se veía una apariencia de descuido, una apariencia de que por ahí nadie podía entrar, porque se veía como que tiempo descuidada. Y entonces se van esas personas
Y cuando él capta lo que Dios hizo, en ese momento le da gloria a Dios. Dice, gloria, gracias Dios, porque en el momento yo no entendí el propósito de esa araña, lo que estaba haciendo esta telaraña, pero ahora entiendo que tú lo hiciste para guardarme, para que estas personas se fueran y me perdieran el rastro, gloria a Dios, y él pudo glorificar a Dios. Así hay momentos, por eso este tema tan importante, cuando las cosas de Dios que Dios hace no tienen sentido. Hay veces que no vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero Dios nos va a guardar, nos va a librar de todo lo que estamos pasando. En el momento no lo vamos a entender y no lo vamos a comprender, pero más adelante de que pasas estos procesos, tú vas a entender y vas a poder glorificar a Dios, porque entonces te vas a dar cuenta que sí tenían gran sentido. Era para guardarte, para librarte, para protegerte. Oye, y suele suceder muy continuamente que cuando estamos pasando cosas muy difícil, nuestro entendimiento se opaca, o sea, nuestra visión se nubla. Nosotros, aunque tengamos estos son retos totalmente de fe. Amén. Aunque nuestra fe sea grande y nosotros tengamos tiempo caminando en el evangelio, seamos cristianos, cuando estás atravesando situaciones complicadas, como es tener a un familiar enfermo, desahuciado por la ciencia médica, o tener que presenciar inclusive la muerte de un ser querido, situaciones muy difíciles que aunque seas cristiano te quiebras, te doblas, pero te haces estas preguntas que decíamos hace un momento, porque a mí, o la pregunta típica de no es justo, porque nosotros en ocasiones tratamos de entender la lógica de las cosas, por qué están pasando y no entendemos, y nuestra visión suele opacarse cuando nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, situaciones muy complicadas que opacan nuestra mente y nosotros no podemos ver realmente con claridad lo que está pasando, porque las cosas malas que nos suceden en ocasiones superan nuestro entendimiento. Y es ahí donde decimos, como el título de este podcast del día de hoy, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo no sé cuál situación estás viviendo hoy y tal vez no lo entiendes hoy y no lo puedes comprender y tú no le hayas pies y cabeza a lo que estás viviendo y no dices, no tiene sentido. ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué si yo profeso la fe de Jesucristo? ¿Por qué me pasa esto? Es cuando comienzas a ver y a preguntarte y a decir que lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Pero yo creo que antes de encontrarle sentido, debemos nosotros de tratar de vislumbrar lo que puede venir después de nuestra situación difícil. Así es. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y fíjese que el autor de Eclesiastés nos da una analogía en este versículo para enfatizar la obra sobrenatural de Dios, que a menudo no podemos entender ni explicar. Hay cosas que no nos vamos a dar la explicación, no vamos a entender cómo Dios los hace. Por eso pone este ejemplo de la mujer encinta, de cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, y así ignoras la obra del cual hace todas las cosas. Y es bien importante todo esto. Y él Eclesiastés compara nuestra ignorancia acerca de la obra con nuestra incapacidad para saber cuál es el camino. Entonces es bien importante este versículo porque nos hace entender que hay cosas que no vamos a entender. La palabra de Dios dice que los secretos, los misterios de Dios son revelados, sí, pero hay cosas que no nos van a ser reveladas. Hay cosas que solamente pertenecen a Dios y solamente para Él. Amén. Claro, y fíjate, esto a mí me llena de muchos pensamientos, porque en ocasiones nosotros siempre queremos entender a Dios. Siempre el ser humano siempre ha querido entender a Dios. Si quieren ver siempre, o el hombre tiene que entender, ahora sí comprender que nuestra capacidad de pensamiento, sí, Dios nos la dio, pero no es igual a la de Dios. Nosotros no podemos ver más allá de lo que Dios tiene preparado, porque Él es un Dios perfecto. Y fíjate, algo que yo quiero hablarte,
la famosa frase de por qué a mí, cuando tratamos de justificar de si soy cristiano, soy hijo de Dios, o por qué si soy hijo de Dios me suceden estas cosas. Hay gente que piensa, fíjate, que cree que por ser hijo de Dios no va a atravesar situaciones difíciles, cuando la Escritura dice que bien claramente que estamos en este mundo y que pasaremos situaciones difíciles, adversas, complicadas, pero que confiemos, porque Dios ha vencido a este mundo. Entonces estamos en esta tierra y vamos a pasar situaciones difíciles que en ocasiones no vamos a entender o comprender. Y hay una frase muy conocida también que dice: a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Así No sé es. si has escuchado esta frase, amigo, hermano, que estás viendo el podcast. Y esta es una frase muy trillada y bien conocida en el pueblo de Dios también, que se dice: a Dios no hay que entenderlo, sino que hay que obedecerlo. Aunque yo no entienda lo que pase, yo tengo que obedecer a Dios porque sé que después de esto viene algo mejor. Y eso es la confianza que nosotros como cristianos debemos de tener. No lo estoy entendiendo. Se hacía la comparación ahorita que leíamos Eclesiastés de la mujer encinta. No podemos entender cómo desde las primeras semanas, cómo se va formando y cómo se van creando los huesos de un bebé en el vientre de la mujer. Tampoco podemos entender el aire que respiramos, ni de repente que se vienen esos vientos tan fuertes. No podemos comprender, pero confiamos en que Dios tiene todo control. Entonces, en que Dios está todo. Entonces es importante. Nosotros no lo entendemos, sí, perfecto, pero confiamos en que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Amén. Claro que sí, y fíjate que esto a mí me llena también igual de muchos pensamientos. Nosotros tenemos que siempre tratar de estar ahora sí que tranquilos. Oye, es bien Así es. difícil, es muy difícil cuando estás atravesando situaciones complicadas como las que ya mencionábamos hace un momento, tener calma, tener tranquilidad. Y yo creo Así que es. todas esas son pruebas de fe. Eh, Dios no prometió que no íbamos a estar pasando situaciones difíciles. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no dijo que no íbamos a pasar situaciones complicadas, Así en es. ocasiones que iban a hacer que en ocasiones inclusive no entendiéramos lo que vivimos. Pero Él sí prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, aún en las situaciones muy complicadas. Cuando a mí me dicen, pues teníamos ya años buscando tener familia, mi esposo y yo. Entonces estábamos confiando en Dios, en oración, creyéndole a Dios. Y también estábamos en tratamiento médico, buscando también por años, fue pura confianza en Dios, pura fe en Dios. Llegó un momento que buscamos a la ciencia médica porque también está puesta por Dios. Así es, claro. Y creímos en Dios que Dios iba a hacer algo especial y confiamos. Y cuando de pronto me dicen que estoy embarazada, me muestran en un eco, me muestran a mi bebé. Ya tenía 3 meses y yo ahora sí que no lo sabía, que tenía 3 meses de embarazo, y me muestran mi bebé en vida todavía, moviéndose ahí, y yo pronto de volada sentí que iba a ser un varoncito, como que algo dentro de mí. Yo traía dolores muy fuertes porque estaba pasando por una hemorragia interna, y me hacen todos los análisis y el doctor me dice que me van a hacer una operación. El doctor como que no me quería decir que me iba a retirar a mi bebé. Cuando yo por fin vi a mi bebé moviéndose, fue una gran noticia porque teníamos años de confianza en Dios, teníamos años de estar clamándole a Dios y esperar en Él. Cuando yo lo veo moverse, para mí fue una emoción. Los dolores que yo sentía en ese momento, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que las que son mamás y que han tenido un bebé en su vientre y han visto todo esto que pasa, me van a entender un poquito. Hubo una fuerza en mí cuando yo supe que estaba embarazada, hubo una fuerza en mí, pero de pronto como que esa fuerza se fue hacia abajo cuando me dicen que me van a hacer una cirugía, porque mi bebé venía en una parte donde lamentablemente no se iba a lograr. Mi bebé todavía estaba con vida. Entonces, el saber que al intervenirme
iban a retirar a mi bebé todavía en vida. Fue un proceso bien difícil, fue donde yo estaba casi desangrándome por dentro y perdiendo todo, ya estaba por perder la vida, pero ahí en el quirófano yo confié en Dios, entendí que mi bebé no se iba a lograr, entendí, pude agradecer, pero también le dije a Dios, Dios, todavía tienes propósitos para mí, yo sé que todavía hay mucha tierra por Claro que que sí. conquistar, y yo podía en el quirófano y dame una oportunidad, Señor, de vivir. Yo sé que mi bebé no se va a lograr, pero yo sé que tú tienes planes para mí, y gloria a Dios que por eso hoy estoy aquí predicando de la palabra del Señor. Y a pesar de que yo estaba orando, hay cosas que no entendemos en el momento. Glorificamos a Dios y agradecemos a Dios por la fortaleza que Dios pone en nuestras vidas, pero en ese momento no entendemos el por qué. Y cuando me dicen, señora, ya hicimos todo lo posible por también salvar su matriz y todo, le vamos a tener también que retirar su matriz, fue algo que no lo entendí en el momento, y pronto me tuvieron que anestesiar ya completa y ya no tuve conocimiento, pero cuando desperté yo di gracias a Dios, comencé a adorar a Dios a pesar de que no estaba entendiendo lo que estaba pasando, porque no iba a ser fácil el proceso, pero pude dar gracias a Dios por todo ello. Amén. Claro, tal vez en este momento tú estés atravesando una situación tan difícil que no logras vislumbrar lo que viene o por qué te está sucediendo, por qué te está pasando. Tal vez no lo entiendas ahora, tal vez sea muy difícil, pero queremos decirte que cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, no trates de buscarle pies, cabeza a la situación. Mejor honra a Dios en tu situación difícil. Es Así difícil, es complicado. Honrar a Dios cuando ves semejantes situaciones. Comentaba mi esposa hace un momento, habían pasado años y años nosotros tomados de la fe, siempre confiando en Jesucristo, en su virtud sanadora, en su poder para dar vida, y nosotros no entendíamos, fíjate lo que te voy a decir hoy, que siendo siervos de Dios, porque nosotros servimos a Dios desde nuestra juventud, no entendíamos, en ocasiones llegábamos a nuestra mente a pensar, Señor, yo te sirvo desde mi juventud, y comienzan las interrogantes. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? El Señor prometió estar con nosotros todos los días, pero no dijo que no íbamos a pasar situaciones Amén, gloria a Dios, complicadas. sí es. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Estas palabras las estaba hablando Jesús para sus discípulos antes de ir a la crucifixión. Les estaba diciendo, los estaba alentando, les estaba diciendo, tengan ánimo, tengan confianza. ¿Saben qué? Van a pasar tantas cosas, los van a perseguir, los van a amedrentar. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Tengan confianza. Tener confianza en las situaciones difíciles, y cuando realmente lo que Dios hace no tiene sentido, es muy, muy difícil. Pero hoy queremos decirte, hoy en nuestro podcast del Reverente, que te aferres a la fe, aún Así no es. encuentres sentido a lo que está pasando, aunque digas tú, Señor, no entiendo lo que me estás haciendo pasar, no lo comprendo. Trata de pensar en que Dios, en medio de esta situación tan complicada, Él se está moviendo. Así es. Y fíjese lo que les contaba, dentro de ese tiempo que me pasó esto, teníamos ya 3 años pastoreando en una misión aquí en su hogar, aquí donde estamos transmitiendo, su casa. Claro. Teníamos 3 años, y pues quien ha pastoreado sabe lo que es. Cómo trabajamos con actividades, cómo sacamos la obra de Dios adelante, y yo venía ya bien agotada también, físicamente más que nada, de todo esto. Por eso también no le di tiempo, y yo sé que también hay que darle tiempo a nuestra salud por estar trabajando, que es bien precioso dedicar la obra, tu vida a la obra de Dios, pero no hubo un tiempo para mí de darme el momento para ir al médico, para ir a tratarme, para ir. Entonces fue bonito, pero fíjese, yo pude haber pensado en ese momento y dicho a Dios, Dios, entonces ¿por qué permitiste que me embarazara
hija? ¿Por qué permitiste que me enseñaran a mi bebé vivo para en menos de 1 hora, 2 horas, retirármelo, quitármelo? Me lo diste y el menos lo tuve 3 meses en mi vientre sin darme cuenta. Sí sentía ahí algunas situaciones, pero como yo nunca había estado embarazada y me estaba checando la ciencia médica, yo no sabía que eso era un embarazo. Entonces, decirle, Señor, me permitiste verlo y luego me lo quitas, me lo das y luego No. Yo sabía lo que dije en el momento, le dije, gracias Dios, porque permitiste ver a mi bebé con vida, me permitiste ser mamá. A lo mejor es rápido, una cuestión de poco tiempo, pero yo pude sentir lo que es ser mamá, pude tener esas tremendas contracciones que se dan en un parto y todo esto, y pude tener esto, y yo me quedé con lo bueno, porque aunque les digo, no lo entendía, porque yo no lo estaba entendiendo, yo pude glorificar. Isaías 55:8-11 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios va más allá de lo que podemos ver, y Él sabe por qué de las cosas. No lo entendemos, pero glorificamos a Dios porque Dios es bueno. Y hay un personaje bíblico que a mí me causa demasiado asombro, amigos reverentes. Me causa demasiado asombro cuando leo la historia del patriarca Job. Él llegó a decir en sus últimas palabras, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. O sea, realmente Job era justo, temeroso, como lo dice la palabra del Señor, pero todavía él no entendía cosas. Así es. Y a veces Dios nos somete o nos pasa a situaciones que van a superar siempre nuestro entendimiento. Job quería entender la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene? Lea Job, lea el capítulo Job desde el 1 hasta el 40 y usted va a poder ver de qué manera Dios trabajó en la vida de este hombre a tal forma de que él no entendía todo lo que estaba sucediendo. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios en todos los procesos que vivamos. No hay lógica en ocasiones, y fíjate, te comentamos esto, cuando estábamos atravesando esta situación, tal vez nunca lo habíamos hablado tan abiertamente como hoy, pero yo creo que es tiempo, a veces para todo hay tiempo, dice la escritura en Eclesiastés, y yo creo que a alguien le va a servir esta palabra, que sirvas a Dios, amigo, que seas ministro, que prediques la palabra, que compartas en una iglesia, que seas un adorador, no te exenta de que te sucedan cosas difíciles o complicadas en la vida. Yo no entendía cuando estaba mi esposa en quirófano y yo estaba afuera del hospital, mandaron a una persona a hablarme para darme la noticia. Y fue una noticia muy, 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 muy complicada para mí. Después de, yo creo, casi 8 años o un poco más, 10 años, estar buscando nosotros tener familia, después de casi 10 años y que pudiéramos ver una luz en el camino, después tener que asimilar esta noticia fue complicado. Y fue cuando yo empecé a hacerme preguntas. Estaba en la camioneta de uno de mis concuños, aterrado, llorando, desquebrajado, totalmente varón como hombre, y yo decía, Señor, ¿por qué? Le grité a Dios tanto esa vez, no le reclamé, nunca le reclamé, pero yo sí me preguntaba por qué pasaban las situaciones. Y cuando lo que Dios hace no tiene sentido, nos tiene que dejar una enseñanza. Esa enseñanza era, sabes que yo estoy aquí contigo. Aún en estos momentos tan difíciles donde tú no puedes entender lo que estás viviendo, yo estoy contigo. Yo te estoy sosteniendo porque cualquiera podía volverse loco ante una situación complicada, tan difícil. Y déjame decirte algo, aunque la situación sea la más peor que estés viviendo, Dios está ahí contigo. Aunque no lo entiendas, aunque no tenga sentido para ti lo que estés viviendo, aunque tú digas, Señor, soy tu mejor guerrero, suéltame, como dicen por ahí la frase. Sí, Señor, ya toma otro guerrero, por favor. No trates
de pelear contra la voluntad de Dios. Mejor sométete a la voluntad de Dios y no trates de buscar explicación. Mejor honra a Dios, como dicen, danzando entre la lluvia. Así Y es. aprende a moverte en fe y a aceptar que en ocasiones lo que Dios hace, nosotros no lo vamos a entender, pero siempre será para un futuro mejor. Y créame que me cuestionaron mucho porque yo sigo predicando de un Dios sanador, de un Dios que salva, que restaura. Yo lo sigo predicando a pesar de esto. Y sí hubo personas que me dijeron, ¿por qué tú sigues predicando un Dios sanador si a ti no te respondió? Y me han dicho muchas cosas, pero yo predico de un Dios poderoso porque no exalto ni adoro un Dios por lo que me dé, sino por lo que Él es. Job decía, hablaba mi esposo un poco de Job, y él hacía a manera de preguntas. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Hay cosas que no vamos a entender porque no tenemos la mente de Dios. No vamos a asimilar. Dios es todopoderoso y Él tiene todo bajo control. Y sí Totalmente. tenemos sabiduría de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza, claro que sí, pero no vamos a ser más que Dios para poder entender las cosas como son. Amén. Claro que sí, totalmente. Y fíjese, si nos vamos a la Biblia también nos da muchos consejos de muchos siervos que pasaron por procesos, quizás en el momento no lo entendieron, pero ellos alabaron. Abraham, dice la escritura, que alabó a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegaría a ser padre de naciones. Acuérdese también que Abraham y Sara no podían ser padres y se les había dado esta palabra. Entonces él alabó a Dios bajo las estrellas y no entendía el proceso, no entendía cómo él iba a ser padre de naciones y aún no podía tener ni un hijo. No lo estaba entendiendo porque se le estaba diciendo que iba a ser padre de naciones y no tenía hijos. Así es, y te digo, a veces nosotros no logramos entender la magnitud de las situaciones y en la Biblia tenemos infinidad de casos que registran Así de es. situaciones tan complicadas. A veces nosotros no tenemos para el camión o no hay, o se nos va el agua 2 horas o la luz 1 hora y ya se nos está acabando el mundo. Y esas situaciones pues no son tan graves como las que los siervos del Señor en la Escritura vivieron. Así Cómo es, el gloria a Señor Dios. promete que seré padre de naciones cuando sé que mi mujer es estéril. O sea, wow, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así Señor, es. ¿cómo dices que toda mi familia va a venir a los pies tuyos si están tan perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en lo que tú quieras? Señor, ¿cómo me dices o cómo prometes, Señor, que en mi casa y yo serviremos a Jehová cuando yo veo todo lo contrario? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, lo que tú tienes que hacer es aferrarte a las promesas del Señor, porque las promesas de Dios son sí, son siempre en el amén, y hay que confiar en Dios por más difícil y poco comprensible que sea lo que estás viviendo. Así es. No sé si quieres leer unos comentarios. Queremos darle oportunidad a todos los que están conectados con nosotros. Si has vivido alguna situación difícil donde tú no has encontrado, ahora sí como decimos, pies o cabeza a la situación, coméntala, queremos leerla. Yo sé que hay testimonios de parte de ustedes, sé que han vivido cosas y quiero leer algunos comentarios de las personas que están conectados y también enviar unos saludos, claro que sí. Dice nuestra hermana Lea Cepeda, dice, Dios les bendiga, bendiciones a todo su auditorio, listos para aprender con ustedes y ser Adiós. bendecidos. Dios bendiga Bendiciones. a nuestra hermana Lea, a nuestro hermano Carlos Armando, cantautor Armando. Nuestro hermano Carlos Armando dice saludos y bendiciones Amén. desde Tijuana, mi Muchas hermanito. bendiciones. Un saludo y un abrazo. Estamos bien agradecidos contigo, hermano, porque Sí, nos amén. apoyas compartiendo. Dice compartido con gusto. Un Gloria a saludito Dios. también a mi primo Ernesto González, a nuestra hermana Marta González también. Dice ahí nuestra hermana María Patricia, dice hola sobrinos, hermanos, Dios me los bendiga y bendiciones a toda la audiencia de este programa. Gloria Nuestra a Dios. hermana Marta González dice amén, compartido. Nuestra hermana Lea dice nuestro hermano Ernesto González, saludos primos, un fuerte abrazo. Igualmente primo, un abrazo. Nuestra hermana Ana Hernández dice bendiciones mis hermanos.
Ahí hay otro comentario, dice, ay hijita, eres admirable, Dios siga guardando tu vida. Bueno, ese comentario es de nuestra hermana Mayra Patricia Amén, para gracias. ti, mi amor. Ahí está, gracias por Gracias, amén. estos comentarios. Ernesto González dice, los tiempos de Dios son perfectos, hay que dar gracias por lo bueno y lo malo que nos pasa, ya que sirve para reforzar la fe en Dios, ya que Él pone los medios de una forma u otra para salir adelante. Claro que sí. Nuestra hermana Lea dice, demos gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ernesto González, sabiduría y entendimiento, gracias por compartir. Me ha servido mucho. Esa es la intención, que lo que estamos compartiendo pueda servirte y animarte, porque sin lugar a dudas, en ocasiones hay cosas tan difíciles que no entendemos, pero a final de las cosas sabemos que hay una voluntad sobre todo. Amén, y es la voluntad soberana de nuestro Dios. Y hablando también de David, David alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué corría por su vida en lugar de estar sentado en el trono. Después de que él venció al gigante, gloria a Dios, y todo lo que él hizo, él tenía que correr, huir por su vida porque Saúl quería terminar con ella. Los israelitas, la palabra nos habla también que alabaron a Dios con un grito potente a pesar de no entender cómo el muro de Jericó caería sin una batalla. Entonces podemos mencionar muchos más pasajes de la Biblia donde quizás no estaban entendiendo, pero estaban adorando, no entendían el propósito, no entendían lo que estaba pasando, no entendían, pero alababan. Y en medio de las situaciones, lo más importante es adorar a Dios. Aunque no lo entiendo, Señor, me está doliendo, Señor, no puedo más con esto, pero yo te adoro, porque es ahí, la adoración es la que nos mantiene de pie a los cristianos. Amén. No te desesperes, amigo mío, reverente, que estás viendo esta transmisión. No te desesperes, no pierdas el aliento, no pierdas la fe. Agárrate de las promesas, tómate del Padre, porque el Padre es bueno y Él te tiene en sus manos benditas. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Oye, hermano, esto no parece un podcast, no sé. Hermano, déjate guiar por el Señor, deja que Él lleve la barca, que Él dirija el timón, deja que Él te lleve a olas apacibles, a lugares de reposo, a lugares de descanso, a pastos verdes. Tal vez tú no lo entiendas ahora, pero por ahí dice una frase muy conocida, tal vez yo no lo entiendo hoy, pero lo entenderás mañana. ¿Sabes qué? Hay cosas que estamos viviendo hoy que son para glorificar al Padre, y sabes que esto es real totalmente, como le dijeron, oye, ¿quién ha pecado? Cuando le llegaron a preguntar al Señor Jesús, oye, ¿quién ha pecado, o sus padres, porque él es ciego desde que nació? Y dijo, ninguno de ellos ha pecado, pero esto que está pasando es para glorificar al Padre. Tal vez lo que estás viviendo hoy y que tú no entiendes es para que la gloria de Dios se manifieste y se deje ver en tu hogar, en tu familia, con tus vecinos, con tus conocidos. Tal vez hoy no lo comprendas, pero tal vez esto es para que la gloria de Dios, que es una gloria poderosa, transformadora y grande, para que otros compartan tu fe. Así que no te desanimas, queremos leer otro comentario. Dice, de eso se trata la fe. De ver lo que no se ve, hay que ver con los ojos del Espíritu y creerle a Dios, porque Dios es fiel. Bendiciones. Totalmente. El camino de la fe, hace tiempo predicaba yo algo así. El camino de la fe no es un camino sencillo y no es un camino para todos, porque la fe es creer sin ver. Entonces estamos acostumbrados a creer lo que vemos. Pero a veces, cuando las cosas de Dios no tienen sentido, nuestra fe se desploma. Ahora, mencionaba pasajes de la Biblia donde ellos no entendían, pero alabaron. Podemos decir que podemos adorar a Dios por lo que sabemos de Él, que es mucho más importante. Lo que sabemos de Dios es mucho más importante que lo que no sabemos, de que lo que no entendemos, porque sabemos que Dios es poderoso, es fiel, es verdadero, está con nosotros todos los días. Muchas cosas que podemos saber a través de su escritura, de los pasajes de la Biblia, de las experiencias personales que hemos tenido con Él cuando Dios nos ha guardado
guardado, nos ha librado, nos ha sacado. Cuando pensábamos que nunca íbamos a salir de alguna situación y Dios nos levantó y nos restauró. Es más importante cuando le conocimos a Dios como nuestro proveedor, que no tenías un plato de comida. Es más importante cuando tú conociste a Dios, que estabas enfermo y Dios te sanó, lo conociste como sanador. Y puedo mencionar muchas cosas más, como has conocido a Dios. Es más importante lo que conocemos de Dios que lo que no entendemos. Entonces es bien bonito todo eso. Fíjese, todo lo que contamos aquí es para exaltar el nombre del Señor. No es nada para entristecer ni para que digan pobrecitos. No, porque hemos aprendido a adorar a Dios y alabar a Dios aun cuando no estamos entendiendo lo que está sucediendo. Como ya he dicho en algunos comentarios, en algunos podcasts, en este año perdimos a una parte importante que fue mi mamá, pero fíjese, hay una parte muy importante hablando de la adoración, de adorar a Dios. Qué fácil es, dice un canto, adorar a Dios cuando las cosas marchan bien, qué bueno es. Dice, pero alabar a Dios cuando la vida no hay problema, dice, qué cosa buena. Dice, yo le alabo en medio de mi quebranto, porque Jesucristo Santo se glorifica dentro de mí. El día que mi mamá parte, yo voy temprano a verla. Mi mamá todavía estaba con vida, parecía todo normal, se movía y todo. Llego, la saludo, su mirada me dijo muchas cosas, todavía hablaba, saludó a mi esposo y le dijo por su nombre, todavía todo iba normal, pero en su mirada yo pude ver algo muy profundo y el Señor me empezó a hacer sentir muchas cosas. Mi mami me empieza a pedir que la ayude, que la peine, que la ayude a asearse, y la empecé a ayudar porque pues sí se movía, pero tenía ciertas complicaciones. Hubo un momento cuando yo ya sentí que mi mamá no estaba bien y le dije, mami, mamá era de las que por último al doctor, porque siempre era, yo confío en Dios, Dios me va a sanar, y estoy glorificando a Dios. Entonces cuando yo le ofrezco, no la vi bien y le ofrezco llevarla al médico, me dice que sí. Entonces yo dije, no, las cosas no están bien, porque mamá no diría que sí. Y dentro de todo ese proceso, yo me salí, porque a mamá no le gustaba que lloráramos frente a ella, no le gustaba, y menos por su causa, por dolernos por su situación. Yo me salí hacia la calle y miré al cielo y empecé a adorar a Dios y empecé a decirle, Señor, mi madre es tu sierva, tantos años que trabajó en obra misionera, fue a la sierra y fue a muchos lugares de la República Mexicana junto con mi papá, que mi papá era evangelista, misionero, y le empecé a decir, Señor, ella trabajó mucho por ti, esto y esto, y le empecé a decir muchas cosas, ten misericordia de ella. Y comencé a clamar, a adorar a Dios. De pronto mamá ya perdió el oxígeno, ya su oxigenación estaba muy débil. Nos la llevamos pronto a urgencias, a la clínica 66. Para los que saben, es aquí cerca, en Pueblo Nuevo. Y ahí le checaron, mi mamá ya no abría sus ojitos, ya no hablaba. Cuando la llevábamos, y ahí nos dicen que mi mamá ya tenía horas de vida, que ya había tenido un preinfarto. No nos habíamos dado cuenta qué horas, pero tuvo un preinfarto. Entonces ya nos dijeron, ¿saben qué? La vamos a poner oxígeno, tiene muy baja la oxigenación, pero le vamos a poner un oxígeno para que llegue a la 67, que es el hospital. Y dice, pero aunque la entubemos, su mamá ya no va a vivir mucho tiempo, quedan horas. Ok, la estabilizaron, la subieron en ambulancia para llevársela al hospital. Y pues mi esposo pues siempre me acompaña. Yo y mi esposo nos fuimos, él manejando, detrás de esa ambulancia. Usted sabe que cuando la ambulancia enciende las sirenas es porque hay una emergencia. Comenzó a encender las sirenas, nos fuimos detrás de esa ambulancia, y en el carro, cuando mi esposo iba manejando, yo comencé a adorar.
comencé a leer esos salmos tan preciosos, porque para mí los salmos son oraciones, y comencé a decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Y comencé a decirle: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y comencé a decir puros salmos, y comencé a llorar y a gemir, y la palabra me estaba fortaleciendo, pero yo estaba clamando. Llegó un momento que me tuve que calmar un poco, porque mi esposo también venía afligido y manejando, entonces nosotros no podíamos manejar más fuerte o que la ambulancia, porque a la ambulancia se le abren espacio. Nosotros sí teníamos que respetar semáforos y todo eso, y llegué y le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Pues maneja ya un poquito más calmado, porque sí veníamos a alta velocidad. Entonces pudimos adorar. Lo que yo te quiero decir no es la tristeza de que perdí a mi mamá y que en ese tiempo se fue. Lo que yo te quiero decir es que nosotros podemos adorar, y en medio de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios, aunque, Señor, yo no estoy entendiendo lo que está pasando, yo no estoy entendiendo cómo, sí, ok, la palabra habla de que nosotros tenemos un pronóstico, un tiempo de vida, y que es tiempo de nacer, y la Biblia nos habla, y tiempo de morir, y nos habla muchas cosas. No estoy procesando lo que está viniendo, pero como no lo estoy entendiendo, lo que yo puedo hacer para yo sobrevivir en este proceso es adorar. Oye, y totalmente cierto lo que estamos hablando. Ay, hermano, pobrecitos, no, No. es para que su fe, mi hermano, se aumente. Si en ocasiones se siente tambaleando, hay ocasiones que si la vida nos va a poner en una encrucijada, y que no vamos a poder nosotros tener la suficiente fuerza. Así Pero es. qué precioso es poder recitar la palabra del Señor, porque tu palabra dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Así Y es. cuando comienzas a recitar la palabra, a pronunciar la palabra, tu boca tiene poder, y esa palabra es vida. La Amén. palabra del Señor es vida, entonces tiene poder para hablar a lo que está muerto. Y si tu fe se está muriendo en una situación difícil y tú comienzas a recitar la palabra del Señor, la palabra es vida y va a dar vida a tu vida. Te va a dar vida y te va a inyectar fe, te va a inyectar ánimo, vas a poder tener fuerza, vigor aún en las situaciones difíciles. Dice nuestra hermana Ana Hernández, dice: amén, lo tengo bien presente de una prédica que es muy importante, la adoración. Totalmente, mi hermana. Dice nuestro hermano, mi amigo Jonathan Márquez, el pastor en Pesquería, dice: hey, bendiciones, él es fiel, heridos pero avanzado. Amén, Totalmente, mi hermano Ángel Ruiz dice: saludos, brother Luis Urista, Dios los bendiga a los dos. ¿Cómo usted está pasando este podcast, mi hermano? ¿Cómo está viviendo este tema de hoy? Tal vez te sientas bien herido, como dice mi hermano, heridos pero avanzando. Yo no sé cómo te sientes en este momento, en esta noche, pero lo que sí queremos dejarte en claro: cuando no encuentres sentido a lo que estás viviendo, tómate de sus promesas. Así es. Amárrate de la Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No lo entiendo, Señor, pero tu palabra me guía hacia lugares de descanso, hacia lugares de reposo. No lo entiendo, Padre, no lo comprendo, pero cuando yo escudriño tu palabra tiene promesas para mi vida. Amén, Esto es lo que el cristiano tiene en su mente, en su corazón, arraigada la palabra, porque la palabra tiene poder para ayudarnos a salir de esas situaciones que en ocasiones tú y yo no podemos entender. Ya vamos cerrando este tema, y cuando no entendamos lo que está sucediendo, lo que está pasando, que no asimilemos el porqué de las cosas, decía mi esposo, recordar las promesas de Dios. Y fíjese que varias de las promesas de Dios, número uno, recordemos siempre que sé que Dios me ama y nunca me abandona. Usted mentalícese esto: cuando yo no estoy pasando un proceso, pero no lo estoy entendiendo, recuerde, Dios me ama y nunca me abandona. En Juan 3:16 habla de esto. Hebreos, les voy a dar las citas, ya no las voy a leer, pero en Juan 3:16 nos habla, es un texto muy conocido. Hebreos 13:5, también recuerde: sé que Él está a mi favor
y no en mi contra, porque a veces pensamos, Dios, nos rebelamos. Hay gente que se rebela por pasar situaciones Así porque es. piensa, ¿por qué me estás castigando? Lo ven como un castigo. Oye, y si hay gente que dice que Dios es malo, porque si Dios es bueno, Así ¿por qué es. castiga? Pero en ocasiones no es esto. Hay que comprender, hay que Así es. asimilar. ¿A dónde me va a llevar este proceso? ¿A dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a qué? Entonces entendamos que Dios no es nuestro enemigo, no está en nuestra contra. Dios está a favor de nosotros, y como decíamos, ya lo mencionaba mi esposo, Dios nunca nos prometió que no íbamos a pasar ninguna situación. La palabra nos habla que vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Jesucristo ha vencido al mundo. Entonces es bien importante entender que Dios está cuidando de nosotros. No prometió que no vamos a pasar dificultades, pero lo que sí prometió es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Romanos 8:31 habla de esto que les estaba comentando. Sé que la palabra, también recuerde esto, sé que la palabra de Dios es verdadera y que su corazón es amable. Salmo 33:4 y Hechos 14:17. Y cierro con esto por mi parte. Y quiero dejarles este pensamiento. Si aceptamos seguir solo cuando entendemos lo que hace, siempre no nos abstendremos de experimentar sus inexplicables maravillas. Entonces, nada más lo voy a entender o lo voy a aceptar a Dios cuando yo entienda. Entonces no vamos a vivir experiencias también de las maravillas de Dios por no querer aceptarlo cuando no lo entendemos. Amén. Así es, dice ahí nuestra hermana Lea, dice, en la adoración hay fortaleza. Claro que sí, la adoración, la alabanza, Dios cambia todas las cosas. Dice Ángel Ruiz, dice, solo es confiar en Dios. Dios es nuestro Padre, Dios siempre nos protege. Y totalmente estamos de acuerdo con nuestro hermano Angelito. Amén. Marta González dice, es difícil adorar en el proceso, pero es cuando Dios viene y nos da la fortaleza que necesitamos y nos abraza. Lo tengo comprobado. Gloria a Dios, Gloria a porque Dios, amén. sabemos que hay un refugio en la adoración, hay un refugio en la alabanza. Dice nuestra hermana Lea Cepeda, dice, muy gratificante y reconfortante el tema de hoy. Es una bendición leer sus comentarios. Para nosotros son cucharadas para nuestra alma, nuestro espíritu. Gloria a Ahora sí Dios. que son como un ungüento, un bálsamo leer sus comentarios, porque sabemos que esto, mi hermano, no es en vano. Algunos pueden decir, oye, deja de transmitir y no lo hagas. ¿Y por qué lo haces? Si supieras, ahora sí, como dicen por ahí, lo que hay en mi mente, en mis Gloria a pensamientos, Dios. el por qué hago esto, entenderías por qué lo hacemos. Y ¿sabes qué, mi hermano? Esto es un programa que yo lo he titulado muchas veces, un espacio bendecido. Dios nos ha demostrado más de una vez que a través de una transmisión en vivo podemos enviar una palabra a un Gloria corazón a Dios. que está en peligro Aleluya. de quebrarse, en una vida que está en peligro de volver atrás, dejar el camino, en una vida que puede tal vez en este momento estar pensando quitarse la vida. Porque Pero no le cuando, ves solución ya al problema. pero al escuchar una palabra de estas que te dice, no tengas miedo, no te desesperes, no te desalientes, esfuérzate, Así es. Gloria a algo Dios. puede ocurrir. Así que, mis hermanos, les enviamos un saludo a todos los que cada martes, y los felicito de antemano y de corazón, a todos aquellos que cada martes, que martes tras martes están con nosotros aquí en el Reverente Podcast. Gracias de corazón a los que comparten nuestro Así es, podcast, amén. porque sabemos que hemos sido de bendición, hemos llegado a lugares donde tal vez yo no me imaginaba que íbamos a llegar, y gracias a Dios, a través del podcast hemos llegado a lugares donde no nos imaginábamos y que Gloria a estamos Dios. siendo de bendición. Saludos a nuestro hermano Armando en Tijuana, saludos a nuestra hermana Ana Santiago, directora de Radio Ebenecer, allá en Oaxaca, saludos a nuestros hermanos que se conectan también desde Estados Unidos, a los que ven desde Veracruz, hay gente que nos ve desde aquí, desde Nuevo León también, en Monterrey. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjanos tu comentario, mi hermano, queremos saber desde dónde nos estás viendo. Y déjame decirte
algo. Cuando tú no entiendas y no tengas sentido lo que está pasando, glorifica a Dios, honra a Dios, tómate de sus promesas, usa la palabra, recita la palabra, ella te dará aliento, te ayudará a sentirte mejor porque es como un ungüento, ¿sí? Así que mis hermanos, adelante, dice nuestro hermano Rodríguez Mike Rodríguez dice, saludos hermanos, enviamos un saludo a nuestro hermano Mike Rodríguez, director del grupo Paradise Worship, y pues bueno, le enviamos un saludito, gracias por estar aquí en esta noche. Y mis hermanos, pues bueno, estamos llegando al final del tema, al final de este tema que hemos preparado, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Esto no es lo que viene en el libro, porque decíamos hay un libro por ahí, no lo hemos leído, pero el tema es interesante cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, mis hermanos, yo no sé cuál situación estás viviendo y tal vez no la entiendas hoy, pero tómate de la palabra, aférrate a la fe y mantente firme adelante caminando, que cuando tú camines en pasos de fe, el Señor también va a orar contigo, va a estar contigo y te llevará a mejores lugares. Fresca Unción dice, saludos y bendiciones, hermano, desde Colinas del Aeropuerto. Un saludo a nuestros hermanos de Fresca Unción, Ministerio Fresca Unción. Saludos, mis hermanos. Hemos estado viendo ahí en las redes sociales cómo se han movido y vemos cómo la mano del Señor está con ustedes. Esperamos también, claro que sí, ¿por qué no decirlo ahora abiertamente? Un día tenerlos aquí, mi hermano Lorenzo Roberto, aquí en el espacio del Reverente Podcast. Ángel Ruiz dice que tengan una excelente noche, mis hermanos. Pues bueno, mis hermanos, hemos llegado a la recta final del Reverente Podcast. No sin antes darles algunos comentarios. Hemos estado hace algunos programas atrás, tuvimos aquí a una agrupación llamada Pasaporte. Ellos ahora están impulsando un proyecto que es Ministerios de Compasión, ¿sí? Entonces ellos están apoyando a un ministerio que se llama Ministerios de Compasión. Están organizando un concierto que se va a llevar a cabo este 8 de noviembre en el Teatro Sara García, donde la entrada para que tú puedas acceder a este concierto donde va a estar Grupo Pasaporte y algunos otros más ministros de alabanza es llevar algunos artículos de higiene personal. Bueno, el Reverente Podcast se une, ¿sí? Se une a este proyecto. Tal vez no podamos estar ahí en presencia, pero sí podemos contribuir de alguna manera y quiero dejarte ahora sí una propuesta aquí al aire, mi hermano. Nació en mi corazón, en el corazón de mi esposa, apoyar esta causa y hoy quiero activar algo que le voy a llamar por nombre la Ruta de la Bendición. La Ruta de la Bendición. ¿Por qué la Ruta de la Bendición? Si tú vives aquí cerca de Apodaca, aquí en Pesquería, si estás en Colinas del Aeropuerto, Avenida Teléfonos, Guinalá, Pueblo Nuevo, en estos días, mis hermanos, si Dios nos lo permite, vamos a pasar por esos lugares en el Wazowski, en el carrito que tenemos nosotros, se llama la Ruta de la Bendición, así le estoy ahora mismo, y vamos a ir a algunos lugares. Si usted desea apoyar a este ministerio de compasión, con papel de baño, con pasta de dientes, con un shampoo que no sea de la marca favorita suya, pero que sea un shampoo algo pequeño de 200 mililitros. Se ocupa rollos, se ocupan cepillos de dientes, se ocupa jabón, botellitas de agua de las pequeñas. Entonces, el Reverente Podcast se une a esta causa y vamos a activar algo que yo le llamo por nombre la Ruta de la Bendición. Si tú quieres ser parte, puedes llamarnos al 81 31 17 12 55, que es el número de tu servidor Luis Urista. Te lo repito, 81 31 17 12 55. Ya hay gente que nos va a apoyar, ya hay gente que ha decidido sumarse y en estos días vamos a estar recaudando lo que vamos a llevar a manos de las personas que lo van a depositar en Ministerios de Compasión. Si tú quieres y eres gustoso, puedes enviar un mensaje a este perfil Luis Urista o también al perfil. Se van a tomar fotos para hacer las cosas correctas y transparentes, no para
decir, yo di, o sea, no con ese sentido, sino para que se vea que lo estamos haciendo de manera clara, transparente y que no con un fin para nosotros, sino para apoyar esta causa. Así es, mi hermano. Así que, pues bueno, hoy activamos, a partir de este momento, activamos lo que es la ruta de la bendición. Pueblo Nuevo, Guinalá, Apodaca y algunas pesquería. Si estás por ahí, Alberto Escamilla, Roberto Espinosa, por esta zona, sí, algún punto, Concordia, nosotros vamos a activar estos días lo que es la ruta de la bendición para comenzar a recaudar algunos utensilios, perdón, ¿cómo le llamamos? Algunos productos de higiene personal. Así que mis hermanos, pues te lo dejamos ahí y pues bueno, adelante en Cristo, ya llegamos a la recta final del Reverente Podcast y pues bueno, nos vemos el próximo martes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le estás pasando? Déjanos un comentario de cómo viviste esta noche el Reverente Podcast. Dice nuestro hermano Fresca Unción, dice, amén hermanos, sería un gusto estar ahí con ustedes un día. Bendiciones. Claro que sí, mis hermanos. Fidel Rendón, hermano, Dios te bendiga, Fidel. Un saludito, mi hermano, un abrazo, adelante en Cristo en todos tus proyectos y a todos y cada uno. Si alguien se me pasa, saludarlo, mencionarlo, pues bueno, mi hermano, estamos 100% en vivo, estamos al aire y pues bueno. Ya nos vamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Los dejamos con un poquitito de música de fondo en lo que despedimos nuestra transmisión de esta noche. Y no se lo olviden, si gusta apoyarnos, Tréboles, Paseo de las Flores, Guinalá, Apodaca, La Roberto, La Alberta Espinosa, Escamilla, Concordia, Pueblo Nuevo, vamos a estar activando lo que es la ruta de la bendición para recoger algunos productos de higiene personal para llevarlos a Ministerios de Compasión el sábado 8 de noviembre en este proyecto. Hermanos, aquí en Ministerios de Compasión ayudan a gente con cáncer, gente que está en sus quimioterapias. Es un ministerio bastante grande. En estos días le voy a dejar ahí la publicidad para que usted vea lo que es Ministerios de Compasión realmente. Y nosotros decidimos como programa unirnos a esta causa. Aleluya. Así que mis hermanos, bueno, nos vemos el próximo martes. Dios bendiga a los que se están uniendo, dice nuestra hermana Ana. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermana Ana. Y nos vemos, hermanos, el próximo martes. Aquí mismo en San Martín también podemos tener nuestro centro de acopio en mi domicilio. Y pues bueno, los que viven por aquí y desean apoyarnos con algo, pues bueno, estamos abiertos a sus donaciones. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos el próximo martes. Así es, mis hermanos, nos vemos el próximo martes. Esperen sorpresas, esperen más entrevistas. Y bueno, seguimos adelante en el Reverente Podcast. Dios los bendiga a todos.